Capítulo 20. Organización Administrativa Territorial y la organización autonómica, provincial y municipal, hoy. 20.1. Premisas constitucionales. El artículo 2 de la Constitución Española de 1978, c. dispone: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. B. Lee todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Expresa la indisoluble unidad, que considera indeclinable deber, y sienta las bases de una armonía entre aquella y su organización territorial. Se afirman, pues, al tiempo, dos principios complementarios: unidad nacional y una diversidad de entes territoriales con su autonomía. Esta implica capacidad de autogobierno, reconocido y garantizado a las nacionalidades y regiones que integran la unidad de la nación española. El tenor del artículo segundo debe interpretarse desde la declaración solemne del artículo 1 grados que, en su párrafo 29, proclama: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, coge, en espíritu, lo establecido en el artículo 3 de nuestra primera y mode. Lica, Constitución de 1812, la soberanía reside esencialmente en la nación. Los dos textos son diferentes en la forma, pero coincidentes en el fondo. Tanto es así que si la nación, como sujeto de la soberanía, en la Constitución de Cádiz, se sustituye en el artículo 1 de la C por el pueblo español, el artículo siguiente, como prueba de identificación entre ambas categorías, recoge el mismo término nación, para proclamar su indisoluble unidad, y su condición de patria común e indivisible de todos los españoles mayor que. De nuevo, nación y pueblo se utilizan e intercambian, en el tenor literal del alivio de nuestra Carta Magna, así mientras que se inicia diciendo: la nación española, en uso y su soberanía, y se finaliza expresando: las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. En suma, los dos trascendentales preceptos que principian la CE, conforman el cimiento y la bóveda de todo el sistema político instaurado y diseñado por ella. Ambos son fundamento y marco de todo el ordenamiento jurídico que de ella deriva. En algunos casos, las normas sometidas a su jerarquía emanan de una expresa obligación constitucional. Se trata de contenidos que la CE afirma que se desarrollan por una legislación específica. En esta categoría se encuentran los estatutos de las comunidades autónomas, CCAA, de los que nos vamos a ocupar. En este sentido, dispone el artículo 81.1 de la Constitución: son leyes orgánicas las que aprueben los estatutos de autonomía. La autonomía de los territorios se configuró como un derecho constitucionalmente reconocido. Ello supone que se conformaba como un principio dispositivo, lo que supone que su ejercicio era facultativo. Debido a este carácter potestativo, la CE no delimitó el concreto mapa autonómico, sino que fue el efectivo ejercicio del derecho a la autonomía, que se reconocía a las nacionalidades y regiones, lo que dio lugar al mismo. La CE estableció, en su artículo 143.1, los criterios que debían ser respetados en la delimitación territorial fijados en cada uno de los estatutos de autonomía que se sometiesen a aprobación. Así señala el referido precepto: en el ejercicio del derecho a la autonomía, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, podrán constituirse en comunidades autónomas, una vez concluido el proceso por el que todas las regiones se configuraron o se integraron en determinadas CCAA. El Tribunal Constitucional se ha señalado el carácter irreversible e inmodificable del proceso autonómico. Ello supone que muy difícilmente podrá conseguirse un cambio en las demarcaciones autonómicas que se han definido o una segregación de alguna parte del territorio de una autonomía, con la finalidad de crear una nueva. Las CCA son personas jurídicas, con plena capacidad de obrar, siendo definidas por la jurisprudencia del TC como corporaciones públicas, de base política y naturaleza territorial. Lunto a la unidad y solidaridad, ya mencionadas en el epígrafe anterior. Otros principios que deben inspirar las relaciones entre las CCA son: el principio de igualdad, como consecuencia del de
Solidaridad se expresa en el párrafo 1 del artículo 138 al exponer que es obligación del Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. 3. A mayor abundamiento, con carácter programático, el párrafo 2 grados del mismo artículo, las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Este principio de igualdad institucional debe conllevar el de igualdad personal de los ciudadanos, con distintas vecindades civiles, en el territorio de unas y otras autonomías. Así lo enuncia el párrafo 1 del artículo 139 al decir, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ahora bien, la plural, y en demasiadas ocasiones manifiestamente diversa, realidad jurídica autonómica lleva a considerar que esta declaración presenta un naturaleza meramente formal, que resulta bastante vacía de contenido, salvo en el ejercicio de los derechos que se insertan en el marco de las competencias exclusivas, reservadas a la legislación del Estado. 20.2. El marco constitucional autonómico. La configuración constitucional de la autonomía de las nacionalidades y regiones se recoge básicamente en el capítulo Y del título UI de nuestra Carta Magna. Sin embargo, entiende la doctrina constitucional que existe un denominado marco imperativo constitucional de la CCA que se expone y regula en el articulado disperso en distintos títulos y capítulos de la C. Procedo a destacar algunos preceptos que considero especialmente relevantes. El artículo 69.5 reconoce el derecho de cada comunidad autónoma a designar un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. El artículo 87, inserto en el capítulo del título LIL, de la elaboración de las leyes, después de disponer que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, añade en su 2 grados párrafo, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto DILI o remitir a la mesa del Congreso una proposición DILI. En el seno de las relaciones de las Cortes Generales. Con la CCA se puede entender asimismo la facultad de las cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, y de las comisiones en ellas constituidas para solicitar, recabar de las autoridades de la CCA, la información y ayuda que precisen. Artículo 109. El art. 131 después de considerar que es facultad estatal, planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar el desarrollo regional y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución y de disponer que corresponde al Gobierno del Estado la elaboración de los proyectos de planificación, reconoce el derecho de la CCA a participar en la elaboración de dichos proyectos, suministrando al Gobierno las previsiones que consideren oportunas. Ello es complementario a lo dispuesto en el artículo 148.1.13 que reconoce a la CCA competencias para el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. El artículo 161 afirma que la jurisdicción del TC, en todo el territorio español, tiene facultades para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. La abundante jurisprudencia constitucional en la resolución de estos conflictos es clave para la correcta interpretación de todo el sistema autonómico diseñado y ejecutado. De su análisis se deduce la defensa que el TC ha hecho de las competencias exclusivas del Estado sin merma, en absoluto del respeto, al gobierno y a la propia autonomía política de la CCA. En la fundamentación jurídica de los mismos el TC ha perseguido, y casi siempre logrado, armonizar el indeclinable respeto al texto constitucional manteniendo los derechos competenciales que a las autonomías se le reconocen cada uno de los estatutos que la regulan y sus leyes de desarrollo. La frecuencia de conflictos competenciales sobre todo entre el Estado y la CCA fue en muchos más casos importante cuanto más recientes eran los traspasos de competencias a las autonomías y en el comienzo de la actividad legislativa de sus asambleas o parlamentos autonómicos. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad. 20.3. Los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía están consagrados y regulados constitucionalmente en el artículo 147. En el mismo se establece la obligación de que su contenido respete el marco de la Constitución y se definen como la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. En ese sentido, el Estatuto es el texto normativo básico que materializa la creación de la comunidad autonómica y dispone a través de su contenido todo lo necesario y su organización administrativa, fijando las competencias que se conceden a través del traspaso que el Estado hace de las mismas. En cuanto a su naturaleza, su legitimación jurídica deriva de la propia Constitución, se conforma como la norma superior de la autonomía, forma parte del ordenamiento jurídico estatal. Asimismo, los estatutos de autonomía se consideran parte integrante del denominado bloque de la constitucionalidad, así lo establece el artículo 28.1 del EOTC al disponer, para apreciarla en conformidad con la Constitución de una ley. Tribunal considerará,
Además de los preceptos hubieran constitucionales, las leyes que se dictado para delimitar las competencias de las diferentes comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de estas. Sobre el conjunto normativo contenido en cada estatuto de autonomía posee primacía. Recho. El resto de normas emanadas por las distintas fuentes de producción del de autonómico, quedando todas las demás por tanto sometidas a la en virtud del principio de jerarquía normativa. Entre ellas destacan, das de su obviamente, las leyes emana, asamblea o parlamento autonómico, con facultades legislativas sobre las materias señaladas en el estatuto. Cada autonomía posee su propia administración pública para desarrollar los fines y ejercitar las competencias que le son reconocidas en su estatuto de autonomía. La Constitución determina a lo largo de su articulado los principios que deben presidir las relaciones entre las distintas S.A. Los dos principales, que se enuncian con carácter programático, son los de unidad y solidaridad, que se insertan en el trascendental artículo segundo con el que iniciamos este epígrafe. El principio de unidad se predica de la nación española. El principio de solidaridad se formula con la pretensión que sea la pauta de comportamiento en las relaciones de las S.A. entre sí. 20.4. El régimen provincial hoy. 1 de abril de 2020. Algunos precedentes recientes. La provincia es uno de los principales elementos divisores del territorio nacional y surge como consecuencia de una tendencia centralizadora del poder estatal. Solo a partir del siglo XUIL pueden referirse algunas propuestas de división de nuestro territorio estatal en un conjunto de provincias. Los intentos no llegaron a cuajar mediante su correspondiente aprobación administrativa. El primer fraccionamiento jurídico del territorio español se produce durante el trienio liberal, de 1820 a 1823, en el que Fernando Vil es compelido a jurar la Constitución de Cádiz. Será en 1822 cuando se instituyan 52 provincias. Su vigencia fue muy efímera, pues la división provincial que llega a nuestros días se produce por la aprobación de un decreto de 1833. Su inspirador es Javier de Bergoz, político, periodista y literato. Durante la regencia de María Cristina es designado por C.A. Bermúdez como secretario de Estado y del Fomento. En su propio nombre. Miento le encarga que redacte una propuesta para organizar la división civil del territorio como base de la administración interior y medio para obtener los beneficios que pretendo hacer a los pueblos. Du proposición, que prospera con pequeños retoques y es aprobada por el Consejo de Ministros, establece 49 provincias que llegan hasta nuestros días. Pierden así su singularidad y personalidad provincial tres demarcaciones que son, Calatayud que se integra en Zaragoza, Villafranca del Bierzo que se incorpora a León y Játiva cuyo hortorio se adscribe en parte a Valencia y en otra parte a Alicante. Las demarcaciones de Leibar de Burgos, que se toman, en gran medida, de las ya efectuadas en la regulación anterior, son bastante acertadas. No obstante, como es casi inevitable, en algunos casos se producen fraccionamientos de comarcas naturales mayor que, con perjuicio de los habitantes de las mismas, al quedar integrados en provincias distintas y posteriormente en CCA diversas, y en ocasiones muy diferentes, en su idiosincrasia, usos y cultura. Torna a ponerse de ejemplo. Por toda la comarca de Los Ancares, parte lucense y parte leonesa. En el año 2006 es declarada reserva de la biosfera por la UNESCO. Un conjunto presenta unos rasgos naturalistas y etnográficos que se corresponden no más con la realidad de Lugo por remisión de Galicia, que con la de León y por remisión con la de Castilla-León. El único cambio cuantitativo de la distribución del territorio español en 49 provincias es la división operada en las Islas Canarias que, en principio, constituían una sola provincia, con capital en Santa Cruz de Tenerife, en 1927, para terminar con las reivindicaciones de Las Palmas. Esta última se convierte en capital de la provincia de Gran Canaria, segregándose de Tenerife. Así se llega a las 50 provincias actuales. Las provincias han cambiado de nombre: Logroño, que pasa a ser La Rioja, Santander, Cantabria y Oviedo, Asturias. También cambian algunas denominaciones oficiales de las provincias, por adoptar su nombre expresado en catalán, gallego o vasco. Los territorios españoles norafricanos de Ceuta y de Melilla no ostentaron la condición de provincias quedando, en un principio, adscrita la primera Cádiz y la segunda Málaga. Ambas tienen en la actualidad la condición de ciudad autónoma, con estatuto propio desde 1995. Un precedente constitucional de especial relieve por su carácter novedoso. En el régimen jurídico de la provincia lo constituye el artículo 99 de la norma suprema de 1869, es el único precepto que contempla su título Will rubricado, de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. En su tenor literal se señala que su organización y atribuciones se regirán por sus respectivas leyes. Esta declaración de autonomía se ve inmediatamente limitada en el propio precepto, con carácter cautelar, al disponer en su párrafo 4 grados la posibilidad de intervención del rey, y en su caso de las Cortes
para impedir que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes. La ley municipal del siguiente año reconoce a la provincia carácter representativo y crea, por vez primera, el cargo de presidente de la Diputación. Por su parte, la Constitución de 1812 inicia el capítulo I del título y rubricado, el territorio de las Españas, con el artículo 10 que enuncia las demarcaciones nominales en las que se divide. Su párrafo 1 grado señala que el territorio peninsular comprende Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Grana, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia. Ellas añade, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. Los siguientes párrafos enumeran los territorios americanos y asiáticos, y termina el precepto con el deseo del niente constituyente al decir, se hará una división más con B del territorio español por una ley constitucional. El capítulo I del título I, del gobierno político de las ciudades provinciales, provincias y de las diputas dispone que la provincia se gobernará por su diputación provincial, que se correspondiente compondrá de presidente que será el menor que jefe superior nombrado por el rey, del intendente y de 7 vocales elegidos, por los electores. De partido al otro día de haber nombrado a los diputados de Cortes. Entre sus facultades destacan las de distribución y control económico de los fondos públicos, así se dispone el poder de intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieran cabido a la provincia. Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas. A pesar de estas menciones constitucionales y legales, la doctrina administrativista entiende que su consagración como ente local se debe al Estatuto Provincial de 1925. Se interpreta como una disposición contra la entidad de las regiones o de los territorios forales, reforzando así el poder central en la medida que los gobernadores provinciales fueron designados por el poder estatal, a través del Ministerio de la Gobernación, convirtiéndose por ello en representantes del mismo. 2 de abril de 2020, la provincia en nuestra Constitución. El título Will de la CE, de la Organización Territorial del Estado, inicia su capítulo. Primero, principios generales, con el artículo 137 que fija la organización territorial del Estado en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Para inmediatamente destacar su principio fundamental, todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La provincia es uno de los entes locales de importante arraigo social. Se regula. En el capítulo del título Will de la CE que lleva por rúbrica, de la administración local, integra los artículos 140 a 142. Su regulación se enmarca en el respeto al principio de autonomía, en la gestión de los propios y peculiares intereses de los respectivos entes locales. La autonomía de los mismos quedó formal e internacionalmente consagrada en la Carta Europea de la Administración Local, de 1985, que fue ratificada por España en 1988. El 141.1 de la CE regula la provincia al decir, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. De su tenor literal se deduce explícitamente una doble naturaleza, que a su vez condicionará su organización y funcionamiento, como entidad local y como división territorial del Estado. Este último carácter es protegido y amparado de forma especial al exigir, de forma precisa, el final del párrafo enunciado que, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Asimismo, la provincia constituye una demarcación propia que condiciona la delimitación de las circunscripciones electorales. En relación con la composición del Congreso. El artículo 68.2 de la C señala, la circunscripción electoral es la provincia, la ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. De esta manera el constituyente combina el criterio territorial, otorgándole a la provincia una representación mínima inicial, con otro lógicamente menor que proporcional a la población. De ello deriva un sistema abierto, y debe concretarse en cada Real Decreto de convocatoria de elecciones generales, pues el número definitivo de diputados adscritos a cada representación provincial depende del dato poblacional que arroje el censo en cada momento. Así, el sistema electoral previsto en la CE se completa con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG-GU, en su artículo 162, dispone, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Por el contrario, en relación con la composición del Senado, la fórmula constitucional es unívoca y cerrada al señalar el artículo 69. 1 y 2, el Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Y concreta el artículo 166 de la LOREG que el sistema de votación será plurinominal, mayoritario, de voto restringido y listas abiertas, pero, en todo caso, el número de senadores es el mismo para todas las provincias, con independencia de la población de las mismas.
3 de abril de 2020, base normativa del régimen provincial. El régimen jurídico de la provincia se contempla, básicamente, en la Ley de Bases del Régimen Local 1985, LBRL. El artículo 1 se inicia con el municipio, al que reconoce autonomía en la gestión de los intereses propios de las correspondientes colectividades, y, a continuación, su párrafo 2 grados se refiere a la provincia al señalar, la provincia y, en su caso, la isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. El título de la LBRL se dedica por entero a la regulación provincial. El primero de sus artículos, 31, establece, la provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, su gobierno y administración autónoma estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. La provincia, o entidad equivalente, es además la entidad local intermedia entre el municipio y la comunidad autónoma y el Estado, que tiene capacidad y competencias para interrelacionar con ambos. En cuanto a la organización provincial, el siguiente precepto dispone que las diputaciones tendrán los siguientes órganos unipersonales y colegiados: el presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. A los que añade los órganos de asesoramiento y consulta para el estudio de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno. Y elección del presidente tendrá lugar en la sesión constitutiva de la Diputación. En primera votación se requiere mayoría absoluta y en segunda basta mayoría simple. 322. Su mandato 4 años, podrá finalizar por la victoria de una moción de censura o la pérdida de una cuestión de confianza. El artículo 36 de la misma ley señala que son competencias de las diputaciones provinciales o entidad equivalente las que le atribuyan las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública. Después de esta remisión general a la legislación correspondiente, el precepto inserta un extenso elenco de competencias propias de las que menciono algunas de las más relevantes. En todo caso, detenta las siguientes: competencias: coordinación de los servicios municipales, cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y la planificación, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, aprobación anual de un plan de cooperación a las obras y servicios municipales. 9. Por otra parte, se preocupa el legislador y se ocupa el precepto de enumerarlas funciones de auxilio que la provincia debe suministrar a los municipios más pequeños, con diferentes datos de población en cada caso enunciado, que no tienen entidad para prestar determinados servicios a sus residentes. Así, entre otros, menciono asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, tratamiento de residuos, prevención y extinción de incendios, asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, servicios de apoyo a la gestión financiera, prestación del servicio de mantenimiento de los consultorios médicos. La LBRL prevé, en su artículo 37, la delegación de competencias a favor de la provincia, tanto por parte de la CCA como por el Estado, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. Si es el Estado quien delega, deberá previamente solicitar consulta e informe sobre la delegación a la comunidad autónoma en la que esté adscrita la provincia. Por último, cuando se trata de CCA uniprovinciales, como resulta obvio, estas asumen las competencias ordinarias, que corresponden a las diputaciones provincia. Les en el caso de provincias pertenecientes e integradas en una comunidad autónoma. 20.5. El régimen municipal, hoy. 1 de mayo de 2020, su regulación en la Constitución de 1812 y en la Ley Municipal de 1870. Entiendo que es imposible y quizás inconveniente, con la finalidad docente que perseguimos, dibujar, incluso con trazo grueso, un cuadro que plasmase la riquísima variedad y apasionante historia del municipio español. Baste pues para subrayar la importancia de esta importantísima institución tirito. Real la cita de un célebre brindis que realizó Marcelino Menéndez Pelayo, catedrático de crítica literaria y uno de los más preclaros intelectuales de fines del X y XY comi. Z0 es el 20, en la sesión de clausura de un congreso internacional, menor que brindo por lo que nadie ha brindado hasta ahora. Por las grandes ideas, convicciones y creencias que fueron esencia e inspiración de España, brindo también por el municipio Espajo Chorioso del municipio romano y expresión de la verdadera libertad española, brindo, en suma, por todos los habitantes de las diversas naciones latinas, que, como arroyos, se han mezclado en el grande océano de nuestro común origen de la gente romana. Con sus palabras se pone de relieve la importancia de la institución municipal y de la deuda que tiene contraída con el municipio romano, germen insustituible y su configuración histórica y vigente. Desde esta elocuente referencia nos situamos en el X y X para referir, de forma sucinta, los precedentes recientes más importantes del régimen jurídico municipal contemporáneo. El punto de partida no puede ser otro que la Constitución de 1812. En el tema que nos ocupa, conviene subrayar que de toda la historia del constitucionalismo decimonónico, la Constitución de Cádiz es la que procede a una regulación
más detallada del municipio. Y eso que el elenco de textos constitucionales, en este convulso siglo de nuestra historia, es extenso por la fragilidad y la inestabilidad de la situación política española. Así se promulgaron 4 constituciones más, las de 1837, 1845, 1869 y 1876. En todo momento y en relación con el régimen municipal concurrió un permanente conflicto entre las posiciones ideológicas más defensoras de un fuerte poder centralizado y las que propugnaban un más amplio margen a la autonomía local. La regulación municipal en el texto supremo gaetano se inserta en el título V. Rubri. Cado, del gobierno interior de las provincias y de los pueblos, capítulo el intitulado, de los ayuntamientos. En el mismo se traza con precisión y detalle su composición y atribuciones. Conviene comenzar destacando la importancia política que reconoce a la institución municipal en la organización político-social de la nación. Así, promueve y favorece su instauración en las poblaciones que no lo tuviesen constituido. En este sentido se entiende el tenor del artículo 310 que, en redacción elegante, dispone, se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a 1000 almas, y también se le señalará término correspondiente. Parece que este debería ser el precepto que inaugurase su normativa constitucional. No obstante, la prelación normativa le corresponde al artículo anterior, que señala la composición del ayuntamientos. Para el gobierno de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de alcalde, regidores y procurador síndico, mayor que. Así, a partir del régimen constitucional derivado de la Constitución gaetana, artículo los 312 y siguientes, estos cargos municipales se convierten en electivos, de mandato anual sin posibilidad de reelección inmediata. Ello recuerda, mutatis mutandi, las notas características de las magistraturas republicanas, tal como hemos visto en el capítulo correspondiente. Para ser elegible para cualquiera de los cargos municipales se requiere 324. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y con 5 al menos de vecindad y residencia en el pueblo. Corresponde al consistorio, de acuerdo con el artículo 321 pulgadas fine, la propuesta de sus propias ordenanzas municipales, que deben ser presentadas a las Cortes para su aprobación, a través de la Diputación Provincial correspondiente que, previamente, a su remisión deberá informarlas. El mismo precepto, en elenco prolijo, regula las competencias municipales. Se otorga a los ayuntamientos, entre otras, facultades de gestión y gobierno en materias de salubridad, conservación del orden público con la correspondiente seguridad de personas y bienes, recaudación de las contribuciones, organización educativa prima. RIA, cuidado de hospitales, hospicios y establecimientos de beneficencia, construcción y mantenimiento de vías urbanas, caminos y puentes, conservación de sus montes y el fomento de las actividades económicas en agricultura, industria y comercio. Como contrapeso a este amplísimo conjunto de competencias municipales, el texto constitucional en el último precepto de este capítulo determina la función de control e inspección, en especial en materia económica, del ejercicio del poder municipal a favor de las diputaciones provinciales. Una de las leyes que más ha influido en la regulación de los municipios y que marca y determina la configuración actual es la Ley Municipal de 1870. A pesar de la denominación, su normativa no se refiere solo al municipio, sino que afecta a todo el régimen jurídico local. Su artículo primero define el concepto legal de municipio como la asociación legal de todas las personas que residan en un término municipal. 2 de mayo de 2020, su vigente regulación constitucional y legal. El concepto autonomía local se define en el artículo 3 de la mencionada Carta Europea de la Autonomía Local, diciendo, es el derecho y la capacidad efectiva para las entidades locales de regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos. Los municipios son entes locales de derecho necesario, y gozan de personalidad jurídica plena. El artículo 140 de la CE, que inicia el capítulo L del título U, rubricado, de la administración local, declara, la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Este principio se recoge asimismo en los artículos 1 de la Ley de Bases de Régimen Local LBRL de 1985 que dispone, los municipios son entidades de la organización territorial del Estado y cauces de participación ciudadana, que gestionan con autonomía sus intereses. Es la concreción del artículo 137 de la CE, que circunscribe la autonomía local de la gestión de sus respectivos intereses. Ello exige transferir a los entes locales un conjunto competencial adecuado para el eficaz cumplimiento y logro de sus legítimos intereses, en favor de las colectividades personales que les sean propias. En cuanto a su gobierno y administración, el ya citado artículo 140 de la CE continúa declarando que corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La LBRL, que ha sufrido varias reformas parciales, en su artículo 20, concreta la organización de DUDE municipal en el alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno formado por todos los concejales.
El alcalde es la cabeza del poder municipal, y en su condición de presidente de la corporación, dirige su gobierno y administración, lo representa y convoca y preside las sesiones del Pleno. Por su parte, este es el órgano colegiado que realiza el control y la fiscalización de los demás órganos de gobierno, que incluye la moción de censo y la cuestión de confianza del alcalde. En cuanto a las competencias municipales, el artículo 25.1 de la LBRL señala que puede promover las actividades y prestar los servicios públicos para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Dispone el artículo 140 de la C que los municipios gozarán de personalidad jurídica plena. Ello se concreta en el artículo 5 del LBRL, que reconoce a las entidades locales capacidad de obrar para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Si bien la LRBRL proyecta y promueve un régimen general, de carácter unificador para los vecinos de todos los municipios, la realidad es que el efectivo ejercicio de la autonomía por parte de cada corporación local ha provocado una situación fáctica, en demasía diversa, en cuanto a los derechos y deberes de los municipios entre sí. Así, entre otros podemos destacar un tratamiento tributario fiscal de notables diferencias en cuanto a la presión fiscal de sus vecinos. Un régimen urbanístico bien diverso en cuanto al fomento, mayor o menor, de viviendas de bajo costo o la oferta de suelo barato para la instalación de nuevas industrias. Es bien distinto ser vecino de un municipio que cuenta con bienes patrimoniales que de otro que no los tiene. Asimismo, respecto de los primeros existen también diversidades importantes en los derechos vecinales, dependiendo del sistema de aprovechamiento establecido para esos bienes patrimoniales. Municipios. Por último, el artículo 141.3 de la C dispone, se podrán crear agrupaciones de diferentes de la provincia. Esta capacidad cierta concreción facultativa se reproduce, con municipios el mayor, en el artículo 44 de la LBRL señala, se reconoce a los derechos a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.